¿Qué tal? Muy buenos días. A continuación vamos a dar un repaso importante a la obra de Samuel Huntington, El orden político en las sociedades en cambio. Vamos a abordar un tema muy importante que nos habla acerca de lo que es la brecha política. Entonces vamos a empezar un poquito. Orden político y decadencia política. La brecha política, la diferencia política más importante entre los países, se refiere no a su forma de gobierno, sino al grado de gobierno con que cuenta. Las diferencias entre democracia y dictadura no son tantas como las que existen entre los países, cuya política incluye el consenso general, comunidad y atributos tales como la legitimidad, organización, eficacia, estabilidad y aquellos otros que carecen de muchas de estas cualidades. Los estados totalitarios, comunistas y los liberales de Occidente pertenecen por lo general a la categoría de los sistemas políticos eficaces, no a la de los débiles, Estados Unidos, Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Tienen formas de gobierno diferentes, pero en los tres sistemas el Estado cumple su función específica. Cada país constituye una comunidad política, en cuyo pueblo impera un consenso absoluto sobre la legitimidad del sistema. En cada uno de ellos, asimismo, los ciudadanos y sus dirigentes comparten la misma visión del interés público de la sociedad y de las tradiciones y principios en que se basa la comunidad política. Los tres poseen instituciones políticas sólidas, flexibles, coherentes, burocracias eficientes, partidos políticos bien organizados y un alto grado de participación popular en los asuntos públicos. Sistemas eficaces de control civil sobre los militares, importante injerencia del gobierno en la economía y procedimientos suficientemente aptos para asegurar la continuidad y frenar el conflicto político. Cuentan con la lealtad de sus ciudadanos y por lo tanto pueden recaudar impuestos, reclutar mano de obra e innovar y realizar su política. Si el Politburo, el gabinete o el presidente adoptan una decisión, es muy probable que la pongan en práctica por medio del aparato gubernativo. Por todas esas características, los sistemas políticos de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética presentan una marcada diferencia con los gobiernos de muchos países en vías de modernización de Asia, África y América Latina. Estos carecen de muchas cosas. Tienen escasez de alimentos, de alfabetismo, educación, riqueza, renta, salud y productividad. Pero casi todos estos problemas han sido reconocidos y se han hecho esfuerzos por solucionarlos. Por otra parte, y además de estas carencias, hay mucho más grave un déficit de comunidad política, de gobierno eficaz, representativo, legítimo. Se ve muy bien, señaló Warner Lippmann, que para los hombres que viven en una comunidad no existe mayor necesidad que la de ser gobernados. Y si es posible de autogobernarse, de ser bien gobernados, se tiene suerte, pero sea como fuere, ser gobernados. Lippmann escribió esto en un rapto de desesperación respecto de Estados Unidos, pero las mismas palabras rigen en mayor medida para estos países en vías de modernización, cuya comunidad política está dividida en fragmentos enfrentados y las instituciones políticas tienen poco poder, menos grandeza y ninguna elasticidad, y donde en muchos casos el gobierno no gobierna. A mediados de la década de 1950, Gunnar Myrdal llamó la atención del mundo sobre el hecho evidente de que las naciones más ricas del mundo aumentaban su opulencia en forma absoluta y relativa, a un ritmo mucho más veloz que el de las naciones más pobres. En general sostuvo, los desniveles económicos entre los países desarrollados y subdesarrollados se han acentuado notablemente en las últimas décadas. El presidente del Banco Mundial destacó asimismo en 1966 que si se mantienen las actuales tasas de desarrollo, las diferencias entre el ingreso nacional per cápita de Estados Unidos y 40 países subdesarrollados alcanzaría un incremento del 50% en el año 2000. No cabe duda de que un punto fundamental, quizás el más importante de la economía internacional y de desarrollo, es la tendencia que esta brecha económica muestra a ensancharse aceleradamente. En política hay un problema similar y de análoga urgencia. Lo mismo que en la economía, la diferencia entre los sistemas políticos desarrollados y los subdesarrollados, entre las formas políticas sanas y las corrompidas,
se ha ensanchado notablemente. Esta brecha política está vinculada con la economía y se le parece bastante. Aunque no sea idéntica a ella, algunos países con economía subdesarrollada pueden poseer sistemas políticos altamente evolucionados, en tanto que otros, que han alcanzado niveles económicos superiores, todavía se encuentran sumergidos en el caos y el desorden político. Pero en el siglo XX, el foco principal del subdesarrollo político, lo mismo que del económico, tiende a centralizarse en los países de Asia, África y América Latina en proceso de modernización, con muy pocas excepciones destacables. Después de la Segunda Guerra Mundial, su evolución política se caracterizó por crecimientos conflictos étnicos y clasistas, repetidos motines y violencia popular frecuentes, golpes de estados militares, predominio de dirigentes personalistas, inestables que a menudo adoptan desastrosas políticas económicas y sociales, una amplia y flagrante corrupción de ministros y empleos públicos, una violación arbitraria de los derechos y libertades de los ciudadanos, niveles decrecientes de eficacia y de capacidad burocráticas, una difundida alineación de los grupos políticos urbanos, la pérdida de autoridad de legislaturas y tribunales y la fragmentación y a veces desintegración total de partidos políticos con amplias bases de afiliados. En las 2 décadas que distinguieron a la Segunda Guerra Mundial se produjeron golpes de Estado exitosos en 17 de los 20 países latinoamericanos. Solo México, Chile, Uruguay continúa con sus procesos constitucionales. En media docena de estados de África del Norte y del Medio Oriente, Argelia, Egipto, Siria, el Sudán, Irak, Turquía, en igual número de países del centro y el oeste de África, Ghana, Nigeria, Dahomey, Alto, Volta, República Centroafricana, Congo y en varias comunidades asiáticas, Pakistán, Tailandia, Laos, Vietnam del Sur, Birmania, Indonesia, Corea del Sur, la violencia revolucionaria, las insurrecciones y la guerra de guerrillas asolaron a Cuba, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Guatemala y la República Dominicana. En Latinoamérica y Argelia y el Yemen, en el Medio Oriente y a Indonesia, Tailandia, Vietnam, China, Filipinas, Malaya y Laos en Asia, la violencia o las tensiones tribales o comunales causaron serias perturbaciones en Guyana, Marruecos, Irak, Nigeria, Uganda, el Congo, Burundi, Sudán, Ruanda, Chipre, India, Ceilán, Birmania, Laos y Vietnam del Sur. En América Latina, gobiernos fuertes del tipo de las viejas dictaduras impusieron un frágil dominio en base policial en países como Haití, Paraguay y Nicaragua. En el hemisferio oriental, los regímenes tradicionales de Irán, Libia, Arabia, Etiopía y Tailandia se esforzaron por introducir reformas en sus sistemas de gobiernos, en momentos en que tambaleaban al borde del derrocamiento revolucionario. Durante las décadas de 1950 y 1960, la incidencia numérica de los episodios de violencia y desorden político aumentó en proporciones dramáticas en la mayoría de los países del mundo. De acuerdo con un cálculo, en el año de 1958 fue testigo de unas 28 insurrecciones guerrilleras prolongadas, 4 levantamientos militares y 2 guerras dentro del modelo clásico. 7 años después, en 1965, estallaban prolongadas insurrecciones y 10 rebeliones militares, en tanto se entablaban 5 conflictos de tipo tradicional. En esas mismas décadas creció también en forma significativa la inestabilidad política, la violencia, la subversión y otros factores de desequilibrio. Fueron 5 veces más frecuentes entre 1955 y 1962 que entre 1948 y 1954. Sobre 84 países analizados, por lo menos en 64, la situación era menos estable. En el último periodo indicado que en el anterior, a todo lo largo de Asia, África y América Latina, se produjo una declinación del orden político, el deterioro de la autoridad, eficacia y legitimidad de los gobiernos. Se acentuó asimismo la falta de moral cívica y espíritu patriótico, así como de instituciones políticas capaces de orientar y dar sentido al interés público. El escenario estaba dominado por la decadencia política, no por su desarrollo. ¿Cuál es la causa de esta violencia? Inestabilidad. La tesis primordial de este libro es que constituyeron en gran parte el resultado del rápido cambio social y de la veloz movilización política de nuevos grupos,
junto con el lento desarrollo de las instituciones políticas. Entre las leyes que rigen en las sociedades humanas, señaló Tocqueville, hay una que parece mucho más precisa y clara que todas las demás. Si los hombres quieren seguir siendo civilizados o llegar a serlo, el arte de asociarse debe creer y perfeccionarse en la misma proporción que aumenta la igualdad de condiciones. La inestabilidad política en Asia, África y América Latina deriva precisamente de la falta de cumplimiento de esta circunstancia. La igualdad en la participación política evoluciona con mucho mayor rapidez que el arte de asociarse. El cambio económico y social, urbanización, crecimiento del alfabetismo y la educación, industrialización, expansión de los medios masivos de comunicación, amplían la conciencia política, multiplican sus demandas, ensanchan su participación. Estos cambios socavan los fundamentos tradicionales de la autoridad en las instituciones políticas tradicionales y complican tremendamente los problemas de la creación de nuevas bases de asociación e instituciones políticas que unan la legitimidad a la eficacia. Los ritmos de movilización social y el auge de la participación política son elevados, los de organización e institución políticas bajos. El resultado es la inestabilidad y el desorden. El principal problema de la política es el atraso, el desarrollo de las instituciones políticas que deben respaldar los cambios económicos y sociales. Durante las 2 décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la política exterior norteamericana no supo encarar con energía este problema. La brecha económica, en abierto contraste con la política, fue el centro de una constante atención, análisis y acción. Programas, ayuda y de préstamos, el Banco Mundial y las regiones, la ONU y la OCDE. Consorcios y monopolios planificadores y políticos, todos se unieron en un enorme esfuerzo para hacer algo por el problema del desarrollo económico. Pero ¿quién mostró preocupación por la brecha política? Algunos funcionarios norteamericanos admitieron que Estados Unidos tenía primordial interés en la creación de regímenes políticos viables en los países en vías de modernización, pero en todas las actividades del gobierno norteamericano que podían tener alguna influencia en estos países, muy pocas o casi ninguna se vinculó en forma directa con la promoción de la inestabilidad política y la reducción de hiato existente en este terreno. Como puede explicarse esta asombrosa laguna? La falla parecería tener sus raíces en 2 aspectos distintos de la experiencia histórica norteamericana. Al enfrentarse con los países en modernización, Estados Unidos se encontró en desventaja a causa de su historia aventurosa. A lo largo de su evolución, Estados Unidos fue favoreciendo en exceso con los dones de la abundancia económica, el bienestar social y la inestabilidad política. Esta placentera conjunción de bendiciones llevó a los norteamericanos a creer en lo bueno como algo absoluto, o suponer que todas las cosas buenas van de la mano y que el logro de un objetivo social deseable contribuye al de otros. La política norteamericana hacia los países que nos ocupan tradujo esta experiencia en la creencia de que la estabilidad política sería el resultado natural e inevitable del logro de un firme desarrollo económico, en primer término y después de una amplia reforma social. A lo largo de la década de 1950 prevaleció en toda la política exterior norteamericana la suposición de que las mejoras económicas, eliminación de la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo eran necesarias para lograr el desarrollo y la estabilidad políticos. Según el razonamiento norteamericano, el orden, la casualidad, se encadenaban así la ayuda económica. El desarrollo económico, promueve la estabilidad política. Este dogma fue consagrado por la legislación y, por lo que es más grave aún, quedó arraigado en el pensamiento de los funcionarios de la AID, otras entidades vinculadas con los programas de su ayuda exterior. Si en Asia, África y América Latina la decadencia e inestabilidad políticas fueron más desenfrenadas en 1965 que 15 años antes, ello se debió aparte de que la política norteamericana reflejaba este dogma erróneo, pues en realidad el desarrollo económico y la estabilidad política son 2 metas independientes y el camino hacia una de ellas no tiene por qué estar vinculado necesariamente con el que lleva a la otra. En algunos casos los programas de desarrollo económico pueden contribuir a la estabilidad política, en otros es posible que lo provoquen un serio debilitamiento. Del mismo modo, algunas formas de estabilidad política estimulan el desarrollo económico, otras en cambio producen el efecto contrario en la década de 1950. La India era uno de los países más pobres del mundo y tenía una tasa muy modesta de crecimiento económico,
pero gracias al partido del Congreso logró alcanzar un alto grado de estabilidad política. El ingreso per cápita de Argentina y Venezuela era unas 10 veces mayor que la India y Venezuela. Tienen además una tasa asombrosa de crecimiento económico. No obstante, la estabilidad sigue siendo una meta difícil de alcanzar para ambos países. En 1961, con la Alianza para el Progreso, la reforma social, es decir, la distribución más equitativa de recursos materiales y simbólicos, se unió el desarrollo económico como un objetivo consciente y explícito de la política norteamericana hacia los países en modernización. Este hecho era parte de una relación ante la Revolución cubana que reflejaba la suposición imperante entre los planificadores políticos de que las reformas agrarias e impositivas, los proyectos de vivienda y los programas de bienestar reducirían las tensiones sociales y extinguirían el detonante fidelismo. Una vez más, la estabilidad política sería el subproducto del logro de otro objetivo socialmente deseable. En realidad, la relación entre reforma social y estabilidad política se parece por supuesto a la que existe entre esta y el desarrollo económico. En ciertas circunstancias las reformas pueden aplacar las tensiones y estimular un cambio pacífico en lugar de uno violento, pero en otras es muy posible que exageren y precipiten la violencia, que sean un catalizador y no un sucedáneo de la revolución. Otra razón de la indiferencia norteamericana hacia el desarrollo político, en la que en su experiencia histórica no existió la necesidad de establecer un orden político. Los norteamericanos, dijo Tocqueville, nacieron iguales y por siguiente jamás tuvieron que preocuparse por qué era la igualdad. Disfrutaron los beneficios de una revolución democrática sin haberla padecido. Del mismo modo, Estados Unidos nació con un gobierno, con instituciones y prácticas políticas importados de la Inglaterra del siglo XVII. Sus habitantes pues nunca tuvieron que crear un gobierno. Este vacío en su experiencia histórica les produjo una ceguera especial en cuanto a los problemas que implicaba la creación de una autoridad eficaz en los países de modernización. Cuando un norteamericano piensa sobre el proceso de construcción de un gobierno, no se orienta hacia la creación de la autoridad y la acumulación de poder, sino más bien la limitación de la autoridad y la división del poder. Si se le pide que proyecte un gobierno, presente una constitución escrita, una carta de derechos civiles, separación de poderes y frenos y contrapesos, federalismo, elecciones regulares en competencia recíproca, etc. Es decir, toda una serie de excelentes dispositivos para limitar el gobierno. El norteamericano lockeano es tan fundamentalmente contrario al sistema gubernamental que identifica al gobierno con las restricciones que deben imponerse a este. Frente a la necesidad de proponer un sistema político que lleve el poder y la autoridad a su punto máximo, carece de respuestas prontas. Su fórmula general es la de que el gobierno deberá basarse en elecciones libres e imparciales. En muchas sociedades en vías de modernización, esta fórmula es inaplicable. Para tener un sentido positivo, las elecciones presuponen cierto nivel de organización política. El problema no consiste en efectuarlas, sino en crear organizaciones necesarias. En muchos de los países a que nos referimos, sino en la mayoría de las elecciones, solo sirven para aumentar el poder de fuerzas sociales perturbadoras y a menudo reaccionarias, y destruir la estructura de la autoridad pública. Para crear un gobierno que sea administrado por hombres para regir a otros hombres, advirtió Madison en Federalist número 51, la mayor dificultad consiste en lo siguiente. Primero hay que capacitar al gobierno para controlar a los gobernados, y luego obligarlo a controlarse a sí mismo. En muchos de esos países los gobiernos siguen siendo incapaces de cumplir con la primera función, y menos aún con la segunda. El problema principal no es la libertad, sino la creación de un orden público legítimo. Puede haber un orden sin libertad, por supuesto, pero no libertad sin orden. La vigilancia de la autoridad es previa a su limitación, y precisamente la autoridad es lo que escasea en esos países. Sus gobiernos se encuentran a merced de intelectuales, alienados, coroneles estrepitosos y estudiantes revoltosos. Esa carencia de autoridad es lo que a menudo son capaces de superar los movimientos comunistas y sus similares. La historia demuestra en forma concluyente que los gobiernos comunistas no son mejores que los liberales en lo que se refiere a atenuar el problema del hambre, mejorar el estado sanitario de la población, incrementar el producto nacional, crear industrias y promover el bienestar al máximo. Pero una cosa que los gobiernos comunistas pueden hacer es gobernar.
Disponen de autoridad efectiva para ello. Su ideología les proporciona una base de legitimidad y la organización partidaria les da el mecanismo institucional para movilizar el apoyo necesario y llevar a cabo su política. Derribar el gobierno en muchos países en modernización es tarea simple. Basta un batallón, 2 tanques y media docena de coroneles, pero ningún gobierno comunista de uno de esos países ha sido derribado por un golpe de estado militar. El verdadero desafío de los comunistas les plantea no consiste en que sean muy hábiles para derribar gobiernos, lo cual es bastante fácil si no es que son muy capaces para formarlos. Tarea mucho más difícil, por cierto. Quizá no concedan libertades, pero si ofrecen autoridad, en una palabra, crean gobiernos que puedan gobernar. Mientras los norteamericanos se esfuerzan trabajosamente para reducir la brecha económica, los comunistas ofrecen a los países en vías de modernización un método ampliamente probado y experimentado para franquear la brecha política, en medio de la violencia y los conflictos sociales que en esos países se debaten, por lo menos les presentan cierta seguridad de orden político. Instituciones políticas, comunidad y orden político. El nivel de la comunidad política que alcanza una sociedad refleja la relación entre sus instituciones políticas y las fuerzas sociales que lo integran. Una fuerza social es un grupo étnico, religioso, territorial, económico o de estatus. La modernización implica en gran medida la multiplicación y diversificación de las fuerzas sociales en la sociedad. Los agrupamientos parentescos raciales y religiosos son completados por los que se forman en torno de los grupos de ocupaciones, clases sociales y especializaciones. Por otra parte, una organización o procedimiento político son un dispositivo para mantener el orden, resolver discusiones, elegir líderes dotados de autoridad y de este modo promover la unidad entre 2 o más fuerzas sociales. Una comunidad política simple puede tener una base puramente étnica, religiosa u ocupacional y tiene muy escasa necesidad de instituciones políticas altamente desarrolladas. Posee la unidad de solidaridad mecánica de Durkheim, pero cuanto más compleja y heterogénea es la sociedad, el logro y mantenimiento de la comunidad política dependen en mayor medida del funcionamiento de las instituciones específicas. En la práctica no existe una diferencia definida entre una institución política y una fuerza social. Muchos grupos pueden combinar características significativas de ambas. Sin embargo, la distinción teórica entre las dos es clara. Puede darse por supuesto que todos los hombres se dedican a la actividad política, son miembros de diversas agrupaciones sociales. El nivel de desarrollo político de una sociedad depende de gran parte del grado en que esos activistas pertenecen además a una variedad de instituciones políticas y se identifican con ellas. Es evidente que el poder e influencia de las fuerzas sociales exhiben considerables variaciones. En una sociedad en la que todos pertenecen a la misma fuerza social, los conflictos son limitados y se resuelven por medio de la estructura de aquella. No hace falta instituciones políticas claramente diferenciadas. En una sociedad en la que solo conviven unas pocas fuerzas sociales, un grupo, guerreros, sacerdotes, una familia determinada, un grupo étnico o racial, puede dominar a los otros o inducirlos eficazmente a aceptar su autoridad. La sociedad puede exigir con poca o ninguna comunidad, pero en una sociedad más heterogénea y compleja, ninguna fuerza social puede dominar, y menos aún crear una comunidad, si no crea instituciones políticas que posean cierta existencia independiente de las fuerzas sociales que las originaron. El más fuerte, según la tan citada frase de Rousseau, jamás lo es tanto como para ser siempre el amo, a menos que transforme la fuerza en derecho y la obediencia en deber. En una sociedad de cualquier complejidad, fuera el poder relativo de los grupos varía, pero para que convierta en comunidad el poder de cada grupo debe ejercerse por medio de las instituciones políticas que lo atemperan, moderan y reorientan, con el fin de hacer que la dominación de una fuerza social resulte compatible con la comunidad de muchas. Cuando el conflicto social falta por completo, las instituciones políticas son innecesarias. Cuando hay ausencia total de armonía, son imposibles. Los grupos que se consideran solo como enemigos irreconocibles no pueden constituirse la base de una comunidad a menos de que esa actitud mutua cambie totalmente. Entre los que componen la sociedad debe existir cierta compatibilidad de intereses. Además,
Una sociedad compleja también requiere alguna definición en función de principios generales u obligaciones éticas, del vínculo que mantiene unidos a los grupos y que distingue su comunidad de otras. En una sociedad simple, la comunidad se encuentra en la relación inmediata de una persona con otra, marido y mujer, hermanos o vecinos entre sí. La obligación y la comunidad son directas, nada externo se entromete. Pero cuando la sociedad es más compleja, la comunidad implica la relación de individuos o grupos con algo que está fuera de ellos. La obligación se establece respecto de algún principio, tradición, mito, propósito o código de conducta que todo tiene en común. Estos elementos combinados constituyen la definición de la República por Cicerón, es decir, el agrupamiento de una gran cantidad de hombres unidos por un acuerdo común sobre la ley y los derechos, y por el deseo de participar en beneficios mutuos, consensuris juris y utilatis comuni. Son dos aspectos de la comunidad política, pero hay un tercero, pues la actitud debe reflejarse en la conducta, y una comunidad no implica solo cualquier tipo de agrupamiento, sino uno regularizado, establece y permanente, es decir, que debe estar institucionalizado, y la creación de instituciones políticas que impliquen y reflejen el consenso moral y el interés mutuo es consecuencia, el tercer elemento necesario para el mantenimiento de la comunidad en una sociedad compleja. Tales instituciones dan a su vez renovado sentido a los propósitos comunes y crean nuevos vínculos en los intereses particulares de los individuos y los grupos. Así pues, el grado de comunidad de una sociedad compleja depende en términos generales de la fuerza y envergadura de instituciones políticas, que son las manifestaciones conductistas del consenso moral y el interés mutuo. La familia, el clan, la tribu o la aldea pueden lograr la comunidad con más o menos esfuerzo consciente. Son en cierto modo comunidades naturales a medida que aumenta el número de miembros de las sociedades. La complejidad de su estructura y la diversidad de sus actividades, el logro o mantenimiento de un alto nivel de comunidad depende cada vez más de las instituciones políticas. Los hombres, empero, son reacios a abandonar la imagen de la armonía social sin la acción política. Ese era el sueño de Rousseau y sigue siendo el de muchos estadistas y soldados que imaginan que pueden crear la comunidad en sus sociedades sin dedicarse a la actividad política. Es la meta escatológica de los marxistas, quienes apuntan a recrear el cabo de la historia, una comunidad perfecta en la cual la política resulta superflua. En realidad, esta noción atávica solo podría tener éxito si el curso de la historia se invirtiese, si la civilización quedase anulada y los niveles de organización humana reducidos a la familia y la aldea. En las sociedades simples, las comunidades pueden existir sin actividad política, o al menos sin instituciones muy diferenciadas. En una sociedad compleja es producida por la acción política y mantenida por las instituciones de esta. En el plano histórico, las instituciones políticas surgieron de la interacción y el desacuerdo entre las fuerzas sociales y del gradual desarrollo de los procedimientos y dispositivos de organización para resolver esos desacuerdos. La disolución de una pequeña clase dominante homogénea, la diversificación de las fuerzas sociales y la creciente interacción entre ellas son condiciones previas para la aparición de organizaciones y procedimientos políticos y para la eventual creación de instituciones políticas. La elaboración consciente de una constitución puede haber aparecido en el mundo mediterráneo cuando se debilitó la organización del clan y el antagonismo entre ricos y pobres, y se convirtió en un factor importante en política. Los atenienses llamaron a Solón para que redactase una constitución cuando vieron amenazado su estado por la disolución, dado que había tantos partidos diferentes como fracciones diversas en el territorio, y la disparidad de fortuna entre el rico y el pobre. También llegó en esa época su apego. A medida de que la sociedad ateniense adquiriera mayor complejidad para mantener su comunidad política, hicieron falta instituciones políticas con un mayor grado de desarrollo. Las reformas Solón y Clístenes fueron respuestas al cambio socioeconómico que amenazaban con socavar las bases anteriores de la comunidad. Cuando las fuerzas sociales se hicieron más heterogéneas, las instituciones políticas tuvieron que hacerse más complejas y autoritarias. Pero precisamente esto es lo que no llegó a producirse en muchas sociedades en procesos de modernización del siglo XX. Las fuerzas sociales eran poderosas y las instituciones políticas débiles. Los poderes legislativos y ejecutivos, las autoridades públicas y los partidos políticos siguieron siendo frágiles y desorganizados. El desarrollo del Estado quedó a la saga de la evolución de la sociedad. Criterios de institucionalización política. En una sociedad compleja,
La comunidad política depende pues de la fuerza de sus organizaciones y procedimientos políticos. A su vez, esta fuerza está subordinada al alcance del apoyo con que se cuenta una y otros, y a su nivel de institucionalización. El alcance se refiere simplemente a la medida en la que las organizaciones y procedimientos políticos engloban la actividad de la sociedad. Si solo un pequeño grupo de la clase alta pertenece a organizaciones políticas y actúa en términos de una serie de procedimientos, el alcance es limitado. En cambio, si un gran sector de la población está políticamente organizado y adopta los procedimientos correspondientes, el alcance es amplio. Las instituciones son pautas de conducta reiteradas, estables, apreciadas. El grado de institucionalización de las organizaciones y procedimientos es viable. Tanto la Universidad de Harvard como las nuevas escuelas secundarias suburbanas son organizaciones, pero Harvard es desde luego más institución que estas. El sistema de antigüedad en el Congreso y las conferencias de prensa del presidente Johnson son periodistas seleccionados. Son dos procedimientos, pero la antigüedad estaba mucho más institucionalizada que los métodos de Johnson para tratar con la prensa. La institucionalización es el proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos. Se podrá definir el nivel de institucionalización de cualquier sistema político por la adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia de sus organizaciones y procedimientos. Voy a repetir nuevamente esta parte. Se podrá definir el nivel de institucionalización de cualquier sistema político por la adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia de sus organizaciones y procedimientos. De igual modo, el de cualquiera de estos en particular se puede medir también por las mismas pautas. Si es posible identificar y medir estos criterios, los sistemas políticos pueden ser comparados en términos de sus niveles de institucionalización, y también se podrá estimar aumentos y disminuciones en la institucionalización de determinadas organizaciones y procedimientos dentro de un sistema político. Adaptabilidad y rigidez. El nivel institucional de una organización o procedimientos aumenta, disminuye en relación con estos factores. Cuantos más adaptables y menos rígidos son, mayor es el nivel y viceversa. La palabra adaptabilidad es una característica organizacional adquirida y en sentido general es una función de la antigüedad en los desafíos del ambiente, o sea, es más adaptable. Cuanto mayor es antigüedad y más frecuentes los desafíos que surgieron en el medio. La rigidez es más característica de las organizaciones jóvenes que de las antiguas, pero estas y sus procedimientos no son necesariamente adaptables si han existido en un ambiente estático. Además, si durante determinado lapso una organización ha desarrollado una serie de respuestas para tratar con eficacia cierto tipo de problemas y de pronto se ve ante otro, existe una solución diferente, caer víctima de éxitos anteriores y ser incapaz de adaptarse al nuevo desafío. Eso se le llama adaptabilidad y rigidez.